como buenas, dice, como manifestación de la aprobación de Dios. Al decir las Escrituras que sus obras les justificaron, en realidad significa no que las obras hayan sido suficientes por sí mismas para pagar su salvación, ni que hayan logrado justificación sin necesidad de la expiación de Cristo. Significa que sus obras reflejaban su fe, y su fe demuestra que Dios les había elegido. No sé si a alguien le surja alguna duda o algún comentario. Yo tengo algo que se asoma aquí en esta frase. No había llegado Jesús, no había habido muerte por los pecados. Entonces, ¿qué pasaba con Abraham y todos los que obedecían en el nombre de Dios? ¿Qué pasaba? ¿Se morían y se iban al infierno? ¿No? ¿No o sí? Bueno, pues la Biblia nos dice que hay una parte, estamos hablando del terreno espiritual, y nos dice la Biblia que hay una parte en la cual los que habían manifestado su fe, su obediencia a Dios, estaban apartados para no ser condenados. Y a eso se le llama el seno de Abraham. Entonces, todos los que murieron antes de Cristo estaban apartados para no ser condenados en el seno de Abraham. Estaban aguardando que muriera el Cordero Perfecto, que lavara sus pecados para salir de ese lugar. ¿Sí quedó claro? Espero que no tengan esa duda, porque muchas veces se presenta, nosotros ya nacimos cuando ya Cristo ya llegó, pero ellos no. Bueno, estaban siendo apartados en el seno de Abraham. Espero que al menos eso se les, tal vez es nuevo para ustedes en esta clase, no lo sé, pero es interesante. Estaban siendo apartados hasta que llegara Jesús. Y leemos adelante, por favor, dice, recompensa de los que guardaron el pacto de Dios. En Isaías 56, versículos 1 al 7, así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, no profanándolo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Guardar la justicia, guardar el derecho y hacer la justicia, dice el Señor. Es decir, siempre se nos está pidiendo, porque se nos está reservado la salvación, nos están reservando la salvación. No voy a leer esto, yo tenía preparado para ustedes otra cosa, simplemente se los digo de paso. En la ley de Dios, en Isaías 1, esto que iba a leer, que me va a tomar mucho más tiempo, simplemente les comento. Bueno, en Isaías 56, versículo 4, dice que a los eunucos que guarden el día de reposo, dice, escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. ¿Se dan cuenta? Los eunucos eran esclavos, eran considerados como alguien que ni siquiera tenía derecho a nada, ni a un nombre. Y dice Dios que Él los va a considerar como su pueblo, por creer y obedecer, por creer y guardar el día de reposo. Entonces nos está diciendo Dios que en honor a Él obedecemos, y entonces Él nos da la recompensa. Los eunucos no eran nadie, no eran considerados pueblo. Y dice aquí que su nombre estará en el reino de Dios. Vamos a la parte siguiente, dice imitación de las obras. No vamos a la presencia de Dios por hacer buenas obras. Hacemos obras porque hemos estado en la presencia de Dios. Es todo lo contrario. Con esto tenemos claro que si un hombre inconverso imita las obras de un convertido, ni serán obras agradables de Dios, ni servirán para ser salvo. Alguien que esté diciendo, mira, los creyentes son buenos y hacen ciertas cosas, tienen ciertos ministerios que manifiestan su bondad. Hagamos como ellos y Dios nos va a querer, aunque no seamos creyentes. Y volvemos al caso que comentaba el hermano Sendejas. No es la obra, no es la imitación de buenas obras. Entonces nos lleva a la siguiente frase: los cristianos no somos llamados a ser promotores de obras. Es decir, hay que hacerlas, nosotros tenemos que funcionar, pero no somos promotores de obras, somos promotores del Evangelio. Porque por el Evangelio hemos sido transformados para hacer buenas obras. Debemos de practicar las buenas obras, pero
no somos llamados a promover solo las buenas obras o en sí las buenas obras. Por eso en esta iglesia hemos tratado de evitar los sermones moralistas. Los sermones moralistas donde hoy hay tanto por hacer, tú tienes que portarte bien, saludar a tu hermano y ver a los enfermos. ¿Y qué hiciste esta semana? ¿A quién visitaste? ¿A poco no te da pena? ¿A poco estás ahí de flojo? Eso no es nuestro sermón. Estamos tratando de que si Dios mueve nuestro corazón, se manifieste en buenas obras. Pero no podemos hacer nada con la educación de cada persona, con las tradiciones y con las costumbres, y si alguien es desatento, va a ser desatento en todo el mundo, y si alguien no tiene un buen corazón, Dios se lo va a cambiar. El sermón no nos está llevando a las obras, nos está llevando a Cristo, que es la base de todo. Hay otro punto aquí, dice, encontramos que en el mundo existen muchos promotores de buenas obras, no que sean obras inspiradas de Dios, sino que han sido propuestas por los hombres a fin de hacer bien a la humanidad. Los hombres buscan organizarse para hacer cosas positivas que tengan un impacto en la sociedad. En el mejor de los casos son inspirados en la bondad, les motiva el ver las carencias en el mundo y luchan por combatirlas. Pero si bien es cierto que en el fondo Dios es el autor de esas obras, ya que Él ha puesto esas características amorosas en los hombres al crearlos, el enfoque en ese caso, no es agradar a Dios ni adorarle. Por lo tanto, no son obras santas o no cuentan como buenas obras delante de Dios. Yo creo que con esos desastres que hemos tenido en estos días cerca de nosotros, podemos ver a mucha gente que está en su corazón protestando contra Dios. Puede estar ayudando a mucha gente en necesidad, pero protestando. Puede decir, esta persona no tiene casa, vamos a ayudar a levantar su casa. Y mientras están trabajando pueden decir, Dios, ¿cómo no tuvo piedad de ellos? ¿Cómo puede haber un Dios tan malo? Vamos a seguir ayudando, traigan otro camión, pero mira lo que hizo Dios. Mira lo que permitió Dios. ¿Ven cómo es el enfoque del no creyente? Y pueden decir, ¿por qué Dios permite este terremoto tan espantoso? Entonces, ¿en dónde estaba Dios? Vamos a resolver nosotros lo que Dios echó a perder. Esa es la mente de cuando no hay Dios. Entonces, ¿eso qué tiene que decir? Esta es la voluntad de Dios, que estemos aquí ayudando al prójimo y que nazca este amor por nosotros, pero esa es la voluntad de Él, no lo entendemos, y aquellos que se fueron en este terremoto fueron voluntad de Dios. Nos cuesta tanto, pero el mundo no piensa así. El mundo está protestando porque Dios permitió esto. Dice aquí, en muchos otros casos podemos apreciar que hay muchas obras buenas que no son organizadas por una genuina voluntad de amor. En mis conclusiones puse simplemente esto para ustedes. Es cierto que las obras como tal no demuestran fe ni verdadera salvación, pero la auténtica fe puede ser visible por medio de las obras que ésta genera. Somos exhortados a actuar manifestando nuestra fe en amor por nuestros prójimos. Bien, en resumen, entonces es eso. No creamos o no estemos pensando que como ya creemos, ya no es necesario actuar, porque hasta los demonios creen, hemos visto. Los demonios creen y no actúan para honrar a Dios. No nos comportemos como ellos, tenemos que realmente manifestar ese amor que Dios ha puesto en nosotros, que no conocíamos antes. Si algo nos está llevando a amar a nuestros hermanos, si Dios nos está conmoviendo a amar y preocuparnos por el otro cristiano que tenemos a un lado, que a lo mejor ni conocemos bien, que sea por el amor de Dios, no por quedar bien con la iglesia ni por quedar bien con nadie, que seamos movidos por el amor de Dios. No sé si hay preguntas o podemos cerrar. Gracias, hermano. Es un punto interesante. El hermano, les traduzco, les comparto por cuestión de audio, ¿verdad? El hermano dice que a la persona que recibe simplemente recibe el bien, sin importar de quién viene. No va a preguntar ni a cuestionar si es un hombre de fe o no, si con esa bondad está honrando a Dios o está simplemente obedeciendo a una voluntad personal. Y es interesante, sí, el que recibe simplemente recibe. Le voy a hacer no recuerdo la historia, muchos de ustedes la conocen mejor que yo, esta anécdota, ¿verdad? Donde están, parece que en una radiodifusora honrando a Dios y hablando de cosas de Dios y de las obras de Dios, y habla esta persona, una anciana, y dice, no tengo ni qué comer, y estoy muy pobre, y Dios no me ha atendido, y entonces alguien con maldad
dijeron, vamos a reírnos de esta radiodifusora y nosotros vamos a llevarle algo de comer y a decir que vamos en el nombre de Dios o en nombre del diablo, para que ella en realidad se cuestione. Y entonces le tocan a su puerta y dice, la escuchamos en el radio, le traemos esto y una despensa en el nombre del diablo. Pero la señora tenía tanta fe que dijo, ay, gracias a Dios, hasta los demonios obedecen. Y siguió honrando a Dios. Y entonces ella, en su fe y en su entender, está viendo la bendición de Dios, no importando de quién venga. Y ese es un punto interesante. Y cuando nosotros tenemos grandes dificultades y tenemos una provisión, aún mínima, que nos hace subsistir, sabemos que viene de Dios. Y lo que venga, de quien venga, aparentemente Dios lo está enviando, Dios lo está obrando. Esa es mi respuesta. Yo sé que queda una intriga, es muy interesante la pregunta. La persona simplemente recibe un bien. Pues el creyente no va a dar gracias a Dios, ¿verdad? Perdón, el creyente va a honrar a Dios y va a decir, ¿quién sabe quién lo trajo? Pero doy gracias a Dios. Y el no creyente simplemente va a pensar en la persona que se lo dio como tal. Pues hasta ahí me quedo. No sé si su pregunta sea más profunda, porque es muy intelectual. Pero muchas gracias. Sí, Linda. Nada se mueve sin la voluntad de Dios, así es. Él lo controla. Muy bien. Sí, y es más hermoso, fíjense. ¿Sí? Sí, pues es parte de la familia de los estudios. Sí, dice Cindy que esto le recuerda a las clases pasadas acerca del pragmatismo y la religiosidad. Si eres religioso vas a hacer mucho para que se vea, y si eres pragmático no vas a hacer nada. Y acuérdense que en esa clase dijimos que sí tenemos que actuar, pero movidos por el Espíritu, por la autenticidad. Y decía el pastor, entonces necesitamos la sabiduría del Espíritu para actuar. ¿Qué tanto voy a actuar? Y nos daba muy buen ejemplo Lupita la semana pasada, ¿no? Le decían a ella, oye, tú tienes un carro nuevo, ve a ver a la gente que está inundada por allá, oye, pues no se trata de eso, yo aporto mi despensa. Si alguien tiene un carro, como los bomberos, un carro apropiado para ir a esos lugares, que lleve las despensas. Yo llevo mi despensa y vamos a organizarnos. Pero el religioso le está diciendo al otro, ¿por qué no llevas tu mejor carro para ir a ver a los...? Es la manera de pensar del humano. No sé si hay otra opinión o comentario, pero sí, estas clases se relacionan porque hablan de lo mismo. El mismo marco es vida cristiana. Y es interesante, Cindy. Sí, pues estamos en eso, que el Espíritu realmente nos mueva y nos dé la sabiduría para actuar, y que no seamos hipócritas, que no estemos pensando en que la obra nos va a definir, como que eso nos salvó. Nos define como salvos, pero no como que por medio de ellas nos estamos salvando. Vamos pues a orar entonces, si les parece, y demos gracias.